En este vídeo vamos a hablar del concepto de amortización. Veremos lo que es la amortización, cuáles son sus causas y realizaremos un ejemplo de amortización. Comenzamos hablando de qué se entiende por amortización. La amortización es la pérdida de valor de los elementos del inmovilizado debido al paso del tiempo o al uso. Por ejemplo, si la empresa necesita un coche e invierte en la compra de un coche, el coche, según va pasando el tiempo, va perdiendo valor. Es decir, cuando pasa un año, el coche no vale lo mismo que cuando lo compramos. Por lo tanto, esa pérdida de valor expresada en unidades monetarias es lo que se conoce como amortización. Por lo que también podemos decir que la amortización es la valoración monetaria de la depreciación del inmovilizado. Hemos comentado 2 veces la palabra inmovilizado, pero ¿qué es el inmovilizado? El inmovilizado son todos los elementos que la empresa adquiere e incorpora a su proceso productivo, pero que tienen permanencia superior al año, es decir, que van a durar o van a estar en la empresa durante un periodo superior al año, durante varios años. Por lo tanto, son inversiones que realiza la empresa. Por ejemplo, la empresa puede invertir en locales, o puede invertir en mobiliario, o en equipos informáticos, o en maquinaria, o en elementos de transporte. Como vemos, todos estos elementos van a tener permanencia en la empresa y van a estar en la empresa durante varios ejercicios económicos o años. Por lo tanto, son elementos de inmovilizado. Una vez visto lo que es el inmovilizado, vamos a pasar a hablar de por qué se deprecia el inmovilizado, es decir, por qué pierde valor el inmovilizado. La primera de las causas es por el uso y el desgaste, es decir, cuando la empresa utiliza estos elementos de inmovilizado, pues estos se van desgastando. A esto se le conoce como depreciación funcional, porque lo que estamos es usando los elementos de inmovilizado. Pero también, aunque no se usen, con el paso del tiempo, también los elementos pierden valor y también se van desgastando. A esto se le conoce como depreciación física. Y por último, muchos de estos elementos, con el paso del tiempo, se van quedando obsoletos, es decir, que dejan de tener utilidad en la empresa porque aparecen equipos más modernos o aparecen elementos mucho más modernos y eficientes que les van reemplazando. A esto se le conoce como obsolescencia o depreciación económica. Por último, vamos a ver un ejemplo de cómo se recupera la inversión en elementos de inmovilizado a través de la amortización. Supongamos que la empresa compra un coche. Este coche, cuando lo ha comprado, le ha costado o ha realizado una inversión de 20.000 euros. La empresa estima que este coche va a permanecer en la empresa durante 5 años. Esta sería la vida útil que la empresa estima que el coche va a permanecer en la empresa. Y estima que cuando pasen estos 5 años, pues no va a poder recuperar nada de la inversión inicial si lo vende, es decir, que el valor residual es 0. Realmente podría recuperar cierto valor, pero aquí consideramos que el valor residual es 0. Por lo tanto, si nosotros vamos o pensamos que el coche se va desgastando de manera proporcional cada año, podemos aplicar un método de amortización lineal y podemos considerar pues que si el coche se utiliza durante 5 años y yo he invertido 20.000 años, la amortización anual que yo voy a tener es de 20.000 entre 5, que da 4.000 euros. Si tuviéramos valor residual, se calcularía como la inversión que yo he realizado menos el valor residual dividido entre el número de años. En este caso, como el valor residual es 0, pues queda 20.000 menos 0, que es 20.000, entre 5, 4.000 euros. Estos 4.000 euros, que es lo que yo estimo que se va a depreciar el elemento de inmovilizado, la empresa lo va a ir recuperando vía gastos, pero va a ser un gasto que no genera pago, es decir, de los beneficios que obtiene la empresa va a retirar 4.000 euros a un fondo de amortización y lo va a ir acumulando de manera que cuando acabe la vida útil pueda comprar un nuevo elemento de inmovilizado porque tendrá en ese fondo de amortización los 20.000 euros que necesita. Veamos cómo funciona. Tenemos los 5 años que dura la vida útil de la inversión. Aquí en esta columna vamos a poner la amortización anual, que va a ser 4.000 en todos los años, y aquí vamos a ir viendo cómo el fondo de amortización va acumulando el dinero de las amortizaciones de manera que vamos a tener una hucha al final del 5.º año para poder hacer frente a una inversión similar. El primer año
la amortización anual es 4.000 euros, por lo cual el fondo de amortización va a tener 4.000 euros. Al final del segundo año, la amortización anual, es decir, lo que yo extraigo de los beneficios y se queda en la empresa, será 4.000 euros, por lo que el fondo de amortización tendrá 4.000 más 4.000, 8.000 euros. El tercer año, la amortización no son 4.000 euros, por lo que el fondo de amortización 8.000 más 4.000, 12.000 euros. Al final del cuarto año, la amortización son 4.000 euros, por lo que yo tengo 12.000 más 4.000, 16.000 euros, y al final de la vida útil, 16.000 más el último año de amortización, que son 4.000 euros, tendré 20.000 euros. Por lo cual, con estos 20.000 euros, tendré exactamente lo que me ha costado la inversión y podré volver a realizar una inversión similar o tendré el patrimonio neto intacto, es decir, no habré perdido valor con esta inversión. ¿De dónde se extrae estos 4.000 euros? Estos 4.000 euros se extraen del beneficio, es decir, una vez que yo he realizado el beneficio de explotación, es decir, los ingresos de las actividades de la empresa menos los gastos de las actividades de la empresa, yo cojo una parte de esos beneficios y la contabilizo como gasto para formar lo que se conoce el fondo de amortización, que es una fuente de financiación interna, también llamada autofinanciación de mantenimiento. Esta amortización que me permite hacer Hacienda tiene dos ventajas. Por un lado, me permite recuperar la inversión inicial y por otro lado, me permite reducir el beneficio y por lo tanto, al reducir el beneficio también pagaré menos impuestos. Para terminar, vamos a resumir el tema. Hemos hablado del concepto de amortización, como la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado, es decir, de las inversiones que realiza la empresa que tienen permanencia en la empresa. Las causas pueden deberse al uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia. Y por último, hemos visto un ejemplo de cómo la empresa, a través de la amortización, recupera el valor de la inversión inicial.